Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Estamos en el curso de Manejo, Control e Inventario de Equipos, Materiales e Insumos Farmacéuticos, con la docente Yanira Cortés y los integrantes Garayel Hernández, César Augusto, Lengua Sánchez, Alejandro, Novoa Dueñas, Geraldín y Romero Céspedes, Carolina. El tema de hoy es pignometría. Siguiente. Siguiente, por favor. La pignometría. La pignometría es una ciencia que se encarga de medir la densidad. Ahora, la densidad es una propiedad intensiva de la materia, definida como la relación de la masa de un objeto dividida sobre su volumen. Aunque toda materia prima posee masa y volumen, la masa de sustancias diferentes tiende a ocupar distintos volúmenes. Esta propiedad no determina la ligereza o pesadez de una sustancia. Recibe el nombre de densidad. Cuando mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos podrá parecer. Siguiente. Aquí vemos la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y también se dan otros valores. Siguiente. También se da el volumen específico y también la gravedad específica. Estos dos valores, cómo influyen con la gravedad. Y también todo esto se mide con la pignometría. Siguiente. La densidad de una sustancia puede variar si se cambia la presión o la temperatura. En el caso de que la presión aumente, la densidad del material también lo hace. Por el contrario, en el caso de que la temperatura aumente, la densidad baja. Sin embargo, para ambas variaciones, presión y temperatura, existen excepciones. Por ejemplo, para sólidos y líquidos, el efecto de la temperatura y la presión no es importante, a diferencia de los gases que sí se ve fuertemente afectada. Para el caso de soluciones, la densidad es una función no solo de la temperatura, sino también de la concentración del soluto en el solvente. Siguiente. Medición. ¿Cómo se proyecta el método de pignometría? La densidad puede obtenerse de forma indirecta y de forma directa. Para la obtención indirecta de la densidad, se mide la masa y el volumen por separado, y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen puede medirse determinando la forma del objeto y midiendo sus dimensiones apropiadas o mediante el desplazamiento de un líquido, entre otros métodos. Los instrumentos más comunes para medir la densidad son el densímetro, que mide la medida directa de la densidad de un líquido; el pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases; la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos; la balanza de Moore, que permite la medida precisa de la densidad de líquidos. Siguiente. Esta diapositiva la va a llevar el siguiente compañero, Alejandro. Buenas. Continuaré con la exposición. El pignómetro o botella de gravedad específica son recipientes que tienen volumen conocido o que se puede conocer, generalmente de 10 a 25 milímetros, ya que en este rango el error debido a la pesada es muy pequeño. Lo primero que debe hacerse es encontrar el volumen exacto del pignómetro, que se consigue pesando el pignómetro vacío
y luego llenando de agua destilada, sin aire, a una temperatura conocida. El volumen se calcula conociendo la densidad del agua a la temperatura ambiente. Una vez conocido el volumen, llevaremos el pignómetro con el agua a una temperatura constante. Mediante un baño María, secar el exterior y pesar. Siguiente, por favor. El cálculo de la densidad se obtiene con la siguiente ecuación. Ahí vemos que viene a ser M1 viene a ser la masa de muestra contenido en el pignómetro. P1 viene a ser la densidad de la muestra contenido en el pignómetro. M2, masa de agua o líquido de densidad conocida contenida en el pignómetro. P2, densidad del agua o líquido de densidad conocida contenida en el pignómetro. La actitud de la determinación depende fundamentalmente de la precisión con que se aprecia el peso, el volumen y la temperatura. Siguiente, por favor. El pignómetro o botella de gravedad específica es un frasco con un cierre sellado de vidrio y dispone de un tapón provisto de un finísimo capilar, de tal manera que puede obtenerse un volumen con gran precisión. Como observamos en la figura, aquí al costado, es un pequeño envase de vidrio que tiene una tapa biselada. Ahí vemos el capilar del tampón. El tampón es esmerilado. El cuello esmerillado y el cuerpo. Siguiente, por favor. Vamos a ver un poco de historia del pignómetro. La medición de la densidad, o sea, el cociente de masa por volumen, se remonta a Arquímedes. Estamos hablando del 287 al 212 antes de Cristo en Sicilia. Y el principio de Arquímedes. También podemos ver que fue diseñado por el persa Abu Raiha Umangad al-Biruni en el 973 al 148. Fue creado por Dmitri Ivanovich Mendeleev. Fue un químico ruso conocido por haber descubierto el patrón subyacente en lo que se conoce como la tabla periódica. Siguiente, por favor. Tipos de pignómetros. Podemos ver acá eh, tres tipos, pero dependiendo del tipo de líquido o gas que se mide, existen diferentes tipos de pignómetros. Algunos pueden estar adaptados para uso eh, con tipo específico de líquidos o gases, mientras que otros son más versátiles y pueden utilizarse para múltiples mediciones. En última instancia, el tipo de pignómetro de laboratorio que mejor se adapte a las necesidades dependerá en gran medida de la aplicación en cuestión. Si se tienen en cuenta los distintos parámetros, es posible seleccionar un instrumento que proporcione resultados fiables y precisión sin entorpecer en absoluto su trabajo. Acá vemos, por ejemplo, los pignómetros volumétricos miden el volumen de un líquido en centímetros cúbicos. Los gravimétricos, los pignómetros gravimétricos miden el peso de un líquido en gramos y los hidrostáticos miden la precisión que ejerce un líquido sobre las paredes de su recipiente en milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Tipos de pignómetros.
Vemos el pignómetro de vidrio de 10 milímetros o 25 milímetros. Se utilizan para líquidos poco reológicos, pignómetros metálicos cilíndricos. Se usa para determinar la densidad de sustancias como la pintura. Pignómetros sin tapa de acero inoxidable. Este es utilizado para sólidos al estado de la materia particulado. Están los pignómetros de vidrio de boca ancha. Tiene una capacidad de 25 a 30 milímetros y se utilizan para líquidos viscosos. Están los cilíndricos calibrados de acero inoxidable. Es un pignómetro metálico con una capacidad de 25 a 30 milímetros. Este instrumento se utiliza para productos muy reológicos, como las pinturas o las pastas. Y está el pignómetro con termómetro. Ahí vemos al costado las imágenes, el pignómetro con capilar lateral, el pignómetro metálico y el pignómetro con tampón. Siguiente, hasta aquí nomás expongo yo, doy paso a mi compañera para que sigas con él. Gracias. Ya. Muy buenos días profesora, buenos días compañeros. Calibración del pignómetro. La calibración del pignómetro, como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver las partes de un pignómetro que corresponde a la parte A, al matraz de medida, a B, que es donde corresponde el tapón, ¿no? El tubo de ventilación, termómetro, como podemos ver en este caso estamos viendo un pignómetro con termómetro, el baño líquido, la muestra de tipo de muestras, ¿no? Con tubo capilar de unos 100 mm de longitud alrededor, y podemos ver también el tubo lateral, ¿no? Que es la H, ¿no? Que por donde tiene que salir el vapor para ayudar a encontrar la medida de lo que se está pesando o midiendo en ese momento. Ya. Pignómetro, sus características y clasificación. Las características tienen capacidad de 5 ml y sus medidas, incluyendo el tapón, son de 2.5 centímetros de diámetro por 5 centímetros de alto. Esto lo podemos ver en el laboratorio, ¿no? Dependiendo también qué es lo que se va a pesar, ¿no? Y como clasificación tenemos el pignómetro sin ajustar, el pignómetro ajustado y pignómetro con termómetro. Podemos también encontrar el uso del pignómetro. El pignómetro es un instrumento de medición muy usado en el laboratorio de química. Es un pequeño envase de vidrio que tiene una tapa biselada en el cual se encuentra un capilar. El pignómetro se lo utiliza para medir la densidad de los líquidos y sólidos. Es por esta razón que tiene un volumen definido aproximadamente de 10 mililitros. Normalmente, para la determinación de la densidad de algunos productos especiales, como las pinturas, se utilizan pignómetros metálicos. Usos del pignómetro en la industria del sector minero. En la industria minera, el pignómetro es una herramienta utilizada en la determinación de la gravedad específica y la densidad aparente, para lo cual la SGS incluye la determinación de la gravedad específica y la densidad aparente de las rocas, los minerales y los agregados utilizando el pignómetro y el método agua-aire, o en su caso el método la cera. Estas pruebas se realizan regularmente en muchos laboratorios de SGS. Los resultados de las pruebas independientes del SG y el BD están reconocidos en todo el mundo y cumplen con diversas normas nacionales e internacionales. El uso del pignómetro en la industria del sector pintura, también llamado vaso de gravedad específica, se trata de un instrumento de precisión fabricado en acero inoxidable o aluminio anodizado para determinar el peso específico de las pinturas y productos similares. Este instrumento consta de un recipiente y una tapa con una abertura de rebose para el líquido en cuestión. Está disponible en envases de 50 a 100 con o sin recipiente para medidas equilibradas. Se requiere una escala como complemento de la prueba. A partir de aquí sigue mi compañera Geraldine.
pero como no, ella va a poder unir la exposición, lo estamos dejando hasta aquí, doctora. Ha sido un gusto, espero que nos haya podido entender y sobre todo haya sido claro. Muchas gracias, eso sería todo. Doctora, a continuación vamos a dejar un video para que usted lo pueda apreciar. Muchas gracias.